Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Disciplina y amonestación. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Berno McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. En Efesios 6:4 el apóstol Pablo dice a los padres de la iglesia en Éfeso y a los padres creyentes del tiempo presente que deberían criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor y que deberían de hacerlo sin enojo, con amor y sabiduría, para que la constante disciplina y amonestación en el Señor hacia sus hijos no llegue a ser algo que pueda exasperarlos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Se cuenta del padre que castigaba a su hijo y le decía: «Hijo, esto me duele más que a mí que a ti». A lo cual el muchacho le contestó: «Sí, padre, pero no te duele en el mismo lugar». Criadlos. Esta antigua palabra griega se usó originalmente para la nutrición corporal, como en Efesios 5:29. Pero la palabra llegó a usarse para referirse a nutrir no solo el cuerpo, sino también la mente y el alma. Hay de aquellos padres que creen cumplida su responsabilidad de crianza para con sus hijos con solo nutrirlos en alimentos y demás cosas necesarias para el cuerpo, pero que no los nutren en lo espiritual. ¿Nutre usted en todo sentido a sus hijos o solo los nutre en alimento y cosas materiales? La Biblia dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa simplemente regañar a los hijos cuando estos cometen algún error. Significa también entrenar y amonestar. El aliento y la reprensión deben combinarse con entrenamiento y enseñanza bíblica. Esta es una responsabilidad de los padres creyentes. No deben descuidar su responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para sus hijos. No es una responsabilidad que deba dejarse exclusivamente en manos de uno de los padres o de los abuelos o de los maestros de la escuela dominical o de los docentes en el colegio. Esto es una responsabilidad de ambos padres, y aunque puedan tener mucha ayuda exterior, y esta puede ser muy útil, por cierto, y apreciada, y aunque alguno de los dos pueda ser mejor que el otro para disciplinar y amonestar a sus hijos, esta responsabilidad no puede ser delegada en otros o rehuir de ella. Hebreos 12:5-11 dice: disciplina es la misma palabra traducida. Lleva la idea de entrenar a través de la disciplina correctiva. Amonestación lleva más bien la idea de enseñar. El diccionario Vine sugiere que significa poner en la mente, advertir o regañar gentilmente. Disciplina y amonestación son necesarias, aunque puede ser significativo que la disciplina sea mencionada primero. Es interesante que tanto la disciplina como la amonestación se utilizan para describir el propósito de las Sagradas Escrituras en la vida del creyente, como en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y en 1 Corintios 10:11 sigue diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que del mismo modo en que la palabra del Señor amonesta la vida del creyente en Cristo, así también los padres cristianos deben amonestar la vida de sus hijos. Los padres deben criar a sus hijos en la palabra de Dios y amonestarlos por medio de ella, del mismo modo en que el Señor les amonesta a ellos mismos por medio de la palabra. Usted, como padre creyente, asume cabalmente esta responsabilidad de disciplinar y amonestar a sus hijos. ¿Toma esta responsabilidad con diligencia, amor y sabiduría, o la toma bajo ataques de ira, de modo que termina descargando su enojo y frustración sobre sus hijos cuando estos cometen algún error? ¿No debería más bien ejercer control sobre sus emociones por medio de la llenura del Espíritu Santo, para que de ese modo su disciplina y amonestación sobre sus hijos llegue a ser algo de provecho para ellos y no un tropiezo? ¿Asume la responsabilidad de disciplinar y amonestar a sus propios hijos, o delega esa responsabilidad solo en su cónyuge, o incluso en los abuelos y otras personas? ¿No debería más bien, lleno o llena del Espíritu Santo, asumir usted mismo o misma junto a su cónyuge esta responsabilidad y solo recibir ayuda externa de manera adicional?
podría como padre o madre en Cristo, llenos y llenas del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, asumir con verdadero compromiso y responsabilidad este enorme privilegio que se nos ha concedido de criar hijos en el temor del Señor? ¿Podríamos tomar con amor y sabiduría esta tremenda responsabilidad de disciplinar y amonestar a nuestros hijos en el Señor en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.